Tati, estamos frente a uno de los íconos arquitectónicos de Córdoba, sí, que fue el castillo de tu abuelo Gregorio Berman. ¿Quién fue Gregorio Berman? Gregorio Berman fue un absoluto revolucionario en todas sus formas y facetas. Fue una persona absolutamente solidaria con todos los movimientos revolucionarios internacionales y fue un hombre de un compromiso ético y político inquebrantable a lo largo de toda su vida. Tiene la condición de ser como el primer importado por los reformistas, ¿no? Porque se suma desde Buenos Aires a la reforma universitaria y se viene para Córdoba. Y se viene para Córdoba, exactamente. ¿Cómo fue ese capítulo? Sí sé que en su matrimonio con Leonilda, con su mujer, con su primer mujer, de alguna manera se potenciaron estas actividades políticas de mucha itinerancia, de mucho compromiso, de mucha participación cívica. Es más, él se postuló como gobernador de Córdoba. 1931. Habría que ver qué pasó, qué hubiera pasado si esa historia hubiera podido escribirse. Porque él era el candidato a gobernador y Deodoro el candidato a intendente. Intendente, exactamente. Y además, aparentemente fue fraudulenta esa elección. Sí. Todo tiende a pensar que en aquel momento realmente había como una apertura para que Córdoba escribiera una historia diferente que hasta ahora no ha podido escribirse, esperemos que en el futuro sí. Gregorio se viene a Córdoba apenas sucede la reforma universitaria, él es un contribuyente fundamental en Buenos Aires y enseguida hace muy buena relación con Enrique Barro y con Deodoro Roca fundamentalmente. Exactamente. Fue una relación que la que mantuvo con la intelectualidad. Fue una relación, como todas, de muchas tensiones, de muchos vaivenes y de muchos ires y venires, pero él la mantuvo desde una perspectiva, desde la reforma continua, digamos, no de entronizarse en cierto hito y a partir de ahí hacer un kiosco personal. Yo creo que su enfoque y su perspectiva eran realmente de una cabida, de una amplitud intelectual que bueno, no se plasmaba solo en Córdoba. Gregorio muy democrático en relación a la formación y el conocimiento, era una persona que realmente creía en la potencialidad y eso realmente lo compartía con su mujer, con Leonilda, en la potencialidad de la posibilidad de la actuación política. Él creía que la actuación política realmente era una transformación vital e histórica y que eso posibilitaba otras participaciones y en ese sentido fue una persona que realmente permitió un clivaje en relación a la intelectualidad muy importante que Córdoba en ese momento si bien tuvo el hito de la reforma, después es como que se pierden los pantallazos, sí, ¿no es cierto? Lo decís a la vanguardia, estuvo a la vanguardia cuando fue la época de la reforma y estuvo a la vanguardia cuando irrumpió en el mundo el psicoanálisis. Exactamente. De algún modo es quien trae a Córdoba el psicoanálisis, ¿no? Totalmente, sí. Él tuvo un par de entrevistas con Freud y se carteaba con Freud, sí, tenían una relación en la que yo recuerdo que Freud le explicó a mi abuelo que él aprendió castellano para poder leer el Quijote. Y eso me pareció un detalle como hasta transgresor de la misma clínica, digamos, ¿no? Pero estaba en juego esto de que las lenguas maternas en realidad modelizan una cierta forma de ver el mundo. Es muy interesante. Sí, introdujo el psicoanálisis y después mi papá retoma esa instancia y también continúa con la formación psicoanalítica
de un modo ya más institucionalizado de alguna manera. Pero sí, Gregorio creía realmente en la cura por la palabra, ¿no? Y esos distintos modos de tratar los asuntos de la psiquis se contradecían con lo que pasaba acá cerquita con el otro instituto psiquiátrico, los Morra, ¿no? Exactamente, porque eran dos perspectivas clínicas absolutamente diferentes. Era una clínica que trabajaba a puertas abiertas, esto quería decir que se tendía que el paciente, mientras más lazos sociales tuviera y más posibilidad de interactuar, era mejor, en contra de la reclusión, la medicalización, el no escuchar. Acá se hacían asambleas permanentes, había ateneos permanentes, había toda un dispositivo para que lo nuevo en psicoanálisis pudiera realmente darse cabida. Y esa distinta perspectiva en el tratamiento también obedecía a una distinta perspectiva política, ¿no? Exactamente. Los Morra y los Berman políticamente no se llevaban, ¿no? No se llevaron ni políticamente, ni científicamente, ni socialmente. Me contabas una anécdota de tu abuelo. Hay una anécdota muy interesante, no sé hasta qué punto es verosímil o no, pero dadas las características de mi abuelo, puedo suponer que sí. Sobre la Nazaret, que es la calle que está que es acá, la calle que está atrás, sí, porque este era el frente de la clínica. Sobre la calle que da atrás, que es la Nazaret, venía mi abuelo en dirección a Sagrada Familia y Morra en dirección al centro. La calle era muy estrecha, de modo que los autos no podían cruzar simultáneamente. Entonces, uno tenía que dejar pasar el otro. Exactamente. Y lo que se planteó es que ninguno de los dos quería dejarse pasar. Según cuenta la historia, mi abuelo fue el más tosudo y no lo discuto, no lo pongo en duda para nada. Además de toda su labor científica, tuvo, lo decíamos antes, una clara actividad política, al punto tal que llegó también a tener un vínculo con Ernesto Guevara cuando Ernesto Guevara ya era el Che en Cuba, ¿no? Ya era el Che en Cuba, sí. Y Gregorio mantiene cartas también, mantiene correspondencia, hay encuentros, es más, los padres del Che Guevara también eran conocidos de Gregorio, de modo tal que mi papá y el Che también de alguna manera han compartido una infancia juntos. Yo recuerdo que mi papá decía del Che que era más callado de lo que se esperaba, que era un tipo mucho más reflexivo de lo que aparentemente uno podía... La imagen que uno podía construir. La imagen que uno podía construir, que era como de mucha acción, ¿no? No, el Che era una persona muy reflexiva y muy tranquila. Sí, tuvieron un vínculo fuerte. Y me parece que es el lazo más claro entre los reformistas del 18, que fueron claramente revolucionarios, y toda la generación de los 60-70, que de algún modo Ernesto Guevara fue como el mayor ícono, ¿no? Exactamente. Me llama la atención el interés, que es un interés que tienen aquellos hombres formados, que lo charlábamos antes, Juan, aquellos hombres que se han formado como cosmopolíticamente y que de alguna manera pueden dar cuenta desde su práctica de cómo son algunos movimientos, es decir, es como que trascienden aquella posibilidad de hablar solamente desde una perspectiva, sea la científica o sea la política, y pueden unir en su discurso muchas problemáticas sociales y con mucho acierto. En ese sentido también era una persona absolutamente curiosa, mi abuelo, y le llamaba la atención los movimientos revolucionarios y en medida creciente, en la última parte de su vida, lo que ocurría en China. Es más, él publicó un libro, La salud mental en China, y tuvo un acercamiento a Mao Zedong, de hecho hizo varios viajes. Es como que estaba
realmente despierto a aquella posibilidad mundial que hablara de otra cosa. Que se expresa también con lo que pasa en España, con la Guerra Civil Española. Exactamente. En Córdoba se conforma un comité donde están los padres de Ernesto Guevara, de Deodoro, está tu abuelo, para ayudar a los que vienen. Pero tu abuelo da un paso más y viaja a pelear contra Franco, ¿no? Exactamente. Por eso digo que no era una persona que solamente se quedara en el discurso, sino que se comprometía realmente a niveles vitales. Viaja en el 36 a hacer medicina en el frente, un tipo realmente impresionante, impresionante. Mi abuelo, las cosas que voy descubriendo de él realmente me llenan de orgullo y de una profunda ética, ¿Llegaste a conocerlo? Llegué a conocerlo, era un abuelo muy judío en muchas cosas, no practicante, pero sí de la cultura. De la cultura, de la familia, de las formas de trato. Era una persona muy abierta y bueno, yo siempre recuerdo con mucho cariño las visitas a su biblioteca. Él pasaba muchas horas en su biblioteca y que era un lugar realmente hermosísimo y siempre nos convidaba los caramelitos en la caramelera que todavía conservo. La caramelera que tenés en tu biblioteca. La caramelera que tengo en mi biblioteca, exactamente. Sí. Pero la historia del sombrero no te lo olvidaste más, ¿no? La historia del sombrero no me la puedo olvidar. La historia del sombrero fue muy impactante para mí porque era muy pequeña. Él había vuelto de México, en donde le habían regalado un sombrero muy grande, rojo y dorado, me acuerdo perfectamente. Y yo me quedé muy impactada mirando en la pared el sombrero instalado allí. Mi abuelo percibe mi gesto y mi admiración y me pregunta si me gusta. Entonces yo le digo que sí, que me encanta. Entonces mi abuelo lo saca de la pared, me lo pone en la cabeza, me mira y me dice, ¿te gusta así? Entonces yo no podía caber en mí de la alegría y le dije que sí, fascinada. Entonces me lo saca, lo vuelve a colgar en la pared y me dice, pero ahí está mejor. Quizá como una manera de decir que bueno, uno tiene que aceptar la frustración de que a veces las cosas no son para uno, ¿no? Exactamente. Pero bueno, fue una manera bastante metafórica de ubicarme en mi lugar. El castillo fue residencia de verano de Cárcano, después fue el castillo de los Bergman, hoy está en una situación lamentable. Quizás sea una metáfora sobre la memoria de Córdoba y la situación política de Córdoba. Yo creo que de alguna manera lo que nos muestra es cómo hubo una obturación de la historia, cómo hay en esto de las tensiones de la Córdoba tan feudalista, ¿no? tan conservadora, que bueno, por ejemplo, mi tía quiso que esta avenida, que es la avenida Obispo Videla del Pino, llevara el nombre de mi abuelo, nunca lo consiguió. Y si quedó el nombre del obispo, eso sí. Y quedó el nombre del obispo, exactamente, exactamente. Entonces es como, de alguna manera, leer la historia de lo que no se escribe, ¿no? Y sí, es un símbolo que habla de que los cordobeses no deberíamos quedarnos con una única función de la historia, ¿no?